Hola a todos, muy buenas tardes. En nombre de Legrand Beticino Chile, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al último webinar de este ciclo que iniciamos el año pasado, en el año 2023, específicamente en el mes de septiembre, de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand y bueno, hoy en este día, en este año también 2024, muy contenta de poder saludarles, de poder estar acá conectados para dar un poco cierre a esto que iniciamos el pasado mes de septiembre del año 2023 y poder así continuar con otros contenidos también para lo que tenemos en este año 2024. Así que gracias a todos por acompañarnos nuevamente, gracias por sus saludos, por el chat y bueno, gracias por acompañarnos en este cierre de esta actividad que, como les decía, muy importante para nosotros, una actividad y un acercamiento que tuvimos con ustedes, que son miembros de este gremio de electricistas de Chile. Así que, bueno, gracias por su confianza, gracias por acompañarnos tema a tema en este ciclo. Y bueno, esperamos que este ciclo no se quede acá y que podamos seguir generando contenidos de valor y estas instancias donde nos podemos contactar entre nosotros, hacernos consultas, dudas, ver un poco cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las nuevas exigencias de todo lo que engloba el mundo eléctrico acá en Chile. Así que gracias a todos y bueno, como les decía, vamos a dar inicio con este último webinar, un quinto webinar que no podíamos dejar por fuera. Hablamos de transformadores, hablamos de celdas de media tensión, de ductos de barra, hablamos también de la compensación de reactivos a través de los bancos de condensadores, hablamos de los tableros eléctricos, de todo el tema de la electromovilidad, de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y bueno, no podíamos finalizar este sistema de potencia, este ciclo, sin hablar también de cómo gestionar de forma eficiente la energía y que conozcan un poquitito el sistema de gestión de energía de Legrand y también saber qué nos exige el reglamento eléctrico acá en Chile en materia de medición de energía, de eficiencia energética, así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que gracias por sus saludos, veo que se conectaron también desde distintas regiones de acá de Chile, desde acá desde Santiago, un día bastante caluroso, un día muy, muy caluroso de verano, pero bueno, felices de poder compartir esta tarde, este final de este día jueves, con este tema tan interesante y que siento que les va a gustar muchísimo, ¿ok? Así que eso por mi parte, bueno, la introducción, darles la bienvenida. Si ya nos acompañaron anteriormente, bueno, ya saben que este formato incluye este chat por donde muchos de ustedes ya nos están saludando. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna consulta, tienen alguna duda, quieren hacernos un comentario, nos pueden escribir por ahí y nosotros vamos a estar súper atentos para poder responder sus preguntas, sus comentarios, sobre todo el relator. Entonces, para esto vamos a activar un modo que tiene esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, que es el modo preguntas y respuestas. Y bueno, este modo lo que nos permite es que cuando ustedes hagan alguna pregunta, su pregunta se diferencie de los comentarios y de los saludos que hay en el chat y así podamos tener un chat y unas preguntas bien ordenadas y no dejar ninguna sin contestar o en lo posible, porque sabemos que a veces hay muchísimas consultas, el chat está muy, muy activo, pero la idea es esa, la idea es que podamos compartir esta instancia, que podamos responder la mayor cantidad de preguntas posibles y para eso los invitamos a utilizar este modo preguntas y respuestas, ¿ya? Así que, ¿cómo lo hacen? Simplemente escriben su pregunta, hacen clic en el símbolo de interrogación que les debe aparecer ahora en el chat y le dan enviar. Y de esa forma su pregunta va a ser de un color distinto, el relator haciendo su presentación va a verla y va a tratar de ir respondiendo en la medida de lo posible, ¿ya? Así que eso quería comentarles por mi parte, esta pequeña introducción. También recordarles que nos gusta mucho el poder compartir con ustedes estas presentaciones en formato PDF para que lo puedan revisar luego, para que puedan tomar anotaciones. Las grabaciones de estos webinars también están quedando alojadas en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver cuando lo necesiten, lo puedan repasar, pausar. Así que el material va a estar también disponible ahí y para que puedan descargar entonces la presentación y no solo la presentación, sino que material adicional. En unos minutitos más les voy a avisar por el chat cuando ya esté listo el link del enlace para que descarguen
este material que va a ser la presentación y un par de brochures dedicados a estos productos que tenemos nosotros como Legrand. ¿Ok? Así que eso en unos minutitos más les confirmo. Y bueno, recordarles que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación y a su vez vamos a entregar un diploma de participación final para todos aquellos que nos hayan acompañado durante los 5 webinars de este ciclo, ¿ok? Ya este es un diseño que hacemos nosotros como Legrand, no es enviado automáticamente por la plataforma, nosotros hacemos la revisión de las personas que participaron en cada uno de los webinars. Para aquellas personas que participaron al menos en 4 de estos 5 webinars, les vamos a entregar un diploma adicional, un diploma final vía correo electrónico. Lo más seguro es que sea en un par de semanas ya tengamos todo listo y podamos estárselo enviando a cada uno de ustedes a sus correos con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que eso quería recordarles y bueno, ya con eso yo me voy despidiendo para presentarles a Nicolás Vera. Muchos de ustedes ya lo deben conocer porque yo creo que este es el ciclo de Nicolás Vera. Nicolás Vera es BDM, es Business Development Manager de todo lo que es Power y eficiencia energética en el grupo Legrand. Nos estuvo acompañando durante casi todo el ciclo de estas presentaciones, así que Nicolás ahora mismo nos va a volver a acompañar para hablarnos de lo que es la gestión eficiente de la energía. Así que Nico, si ya estás por ahí, podemos dar inicio entonces con tu presentación. ¿Ok? Yo me voy a quedar en el chat saludando por acá y viendo las preguntas que hay ahora inicialmente. Así que, hola Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Alba, muchas gracias por la presentación y hola a todas las personas que ya están conectadas en este webinar dedicado a la gestión eficiente de la energía. Hemos hecho un recorrido por los sistemas de potencia desde la media tensión, la celda de media tensión y el primario del transformador de poder, recorriendo este sistema de potencia hasta llegar a una carga en el webinar anterior, una carga que en este caso es un vehículo eléctrico, pero hoy día nos vamos a concentrar en un aspecto muy importante de los sistemas de potencia, de los sistemas de distribución de la energía, los sistemas que permiten llevar desde la red de distribución hasta la carga toda la energía que se requiere. Y quedó para el final porque no son ni elementos de protección, ni máquinas como el transformador, ni elementos de distribución como el ducto de barra, tampoco elementos que compensen el factor de potencia como los condensadores, los bancos de condensadores, sino son elementos que van entregando información sobre cómo se está comportando este sistema. Son elementos que reportan, miden variables eléctricas y entregan estas mediciones a un sistema que permita mínimo visualizarlo. ¿Y con qué objetivo? O sea, obviamente con el objetivo de conocer la salud de nuestro sistema de potencia, cómo se comporta, con el objetivo de saber cuánto consume el kilowatt hora, por ejemplo, y cuáles son los distintos parámetros que nos permiten tomar decisiones frente a nuestro sistema. ¿Qué factor de potencia? ¿Qué consumo? ¿Qué nivel de tensión? Toda esta información, cuando uno la rescata y es capaz uno de gestionarla, visualizarla, llevarla a algún tipo de plataforma para tomar decisiones, te permiten enormemente aumentar la seguridad de estos sistemas, te permiten también tomar acciones preventivas respecto a cómo se están comportando los sistemas y te permiten hacer acciones también de eficiencia. Al tener esta información podemos hacer que nuestros sistemas se comporten de manera más eficiente. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es un sistema de gestión de la energía. Y un sistema de gestión de la energía es finalmente una infraestructura que permite mostrar información de nuestros consumos, información que puede ser la energía activa, reactiva, la tensión, la corriente, la distorsión armónica, los consumos, etcétera. Y
junto con rescatar estas variables, el sistema debe permitir la visualización de estas variables, como mínimo. El sistema es bien robusto y también puede permitir otras acciones, pero partiendo desde el principio, lo mínimo es poder mirar esto en un gráfico, por ejemplo, y poder comparar, poder ver en qué parte de la instalación hay mayor distorsión armónica, por ejemplo, o mayor consumo, o dónde está realmente el lugar donde se están consumiendo más reactivos. Toda esta información te ayuda enormemente para mantener tu sistema de distribución funcionando de manera óptima. Ahora, para poder cumplir con estas dos condiciones de medir y luego de visualizar, tenemos distintos elementos. Por un lado están todos estos elementos de medida que vamos a revisar en esta presentación, que tienen ciertas características. Nosotros estamos acostumbrados a los sistemas de medida del tipo centrales de medida, pero también hay toda una serie de remarcadores, medidores, que, que son bastante poderosos desde el punto de vista de la información que te pueden entregar, que son bastante amigables desde el punto de vista de cómo se instalan en los tableros eléctricos. La mayoría se montan a riel DIN, por lo tanto son muy fáciles de instalar y que deben tener ciertas características para que cuando tú tengas que implementar un sistema de gestión, no tengas problemas posteriores en el futuro respecto al tipo de comunicación que estos sistemas van a tener o a los otros elementos adicionales que tal vez algunos puedan requerir, como transformadores de corriente. Lo que vamos a ver ahora es cómo implementar un sistema de gestión de la energía, con qué elementos, qué te permite hacer esto, pero sobre todo entendiendo las distintas partes que esto tiene para que podamos implementar un sistema de manera exitosa, de manera simple y a un costo razonable. Y esa es la promesa de este webinar, que vamos a entender y aprender cómo implementar un sistema de gestión de la energía para tener todos los beneficios que el sistema nos da, pero de una manera simple, de una manera no tan cara y con una funcionalidad que te permita hacer lo mínimo que se requiere hacer y tal vez escalarlo en el futuro con otras acciones. Lo primero que hay que entender es que estos sistemas constan de tres partes. La primera parte es la medición de la energía. Nosotros tenemos que instalar dispositivos que te permitan medir la energía, o sea, rescatar las variables eléctricas de distintos consumos. Y todos sabemos que los consumos a veces tienen distintas características, o sea, algunos son monofásicos. Por ejemplo, un departamento tiene generalmente un automático de 32 amperes, por ejemplo, monofásico, por lo tanto, ¿qué tipo de medidor para esa carga o para ese servicio podríamos ocupar? Algunos son trifásicos, algunos son de, no sé, 160 amperes o más. Entonces, los medidores de energía hay distintos dependiendo de las características de la carga, pero además deben cumplir ciertas características mínimas que los hacen más simples de usar, que es como la gran promesa. ¿Cómo implementar un sistema de gestión eficiente de la energía que cumpla con las características mínimas deseables? Ese es el primer punto, la medición de la energía. Luego tenemos un segundo punto, es que donde todos estos datos que estamos rescatando van a llegar a un elemento que es capaz de traducirlos para entregar estos datos a un software que permita la gestión. Entonces tenemos elementos de medición, elementos intermedios que permiten la traducción de esta información para alimentar un software que finalmente es el que te permite visualizar, realizar gráficos, exportar tablas, qué sé yo. Entonces, son tres puntos los que tiene un sistema de gestión de la energía: la medición,
esta interfaz, estos gateway, estas pasarelas también, que básicamente toman la información de los medidores y la dejan lista para ser gestionada por un software. Y el tercer punto, que vendría siendo el software de gestión. Entonces, son tres cosas las que necesitamos implementar y estas tres cosas deben tener algunas características para ahorrarnos problemas y no tener dolores de cabeza al momento de hacer funcionar el sistema. Voy a partir por los elementos de medición. Voy a partir por los elementos de medición que probablemente es lo que más vamos a instalar en nuestra instalación eléctrica. Estos elementos de medición, voy a responder al tiro. Mira, si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y yo voy a responder de inmediato. Somos 96 personas, es fácil responder preguntas. Si fuese más, se hace un poco complicado, pero Juan pregunta si estos datos se pueden obtener en tiempo real sin tener que ir al programa de gestión de la energía. Sí y no. Esa es la peor respuesta, me acuerdo de la universidad. Entonces, sí y no. Primero, sí, estos datos se obtienen en tiempo real. Sí, sin duda. Están siendo analizados en tiempo real. Por lo tanto, podrían estar en la pantalla como dato instantáneo en tiempo real, en la pantalla que todos estos elementos tienen. Después, pueden ser obtenidos sin necesidad de un software. Eso es un poco difícil. ¿Por qué? Porque finalmente quien permite transformar ese dato que es numérico pasarlo a un Excel, por ejemplo, es finalmente un software. Ahora, cuando uno piensa en un software de gestión, uno está pensando en un gran BMS, en una cosa así tipo la NASA, el futuro de las instalaciones eléctricas, etcétera, pero también podría ser algo muy simple que tú puedes bajar de internet y que simplemente te permita tomar estas variables y llevarlas a una planilla Excel o a un gráfico, algo muy sencillo. Pero para poder hacer eso de manera sencilla, es importante que los medidores tengan ciertas características y no todos los medidores en el mercado tienen esas características. Por ejemplo, estos medidores, primero que todo, miden gran cantidad de parámetros eléctricos. Tensión, corriente, energía activa, reactiva, potencia activa, reactiva, frecuencia, factor de potencia, distorsión armónica, gran cantidad de parámetros. Cada uno de esos parámetros va a quedar alojado en una dirección adentro del medidor. O sea, si tú quieres sacar el kilowatt hora, tú tienes que ir a buscar el kilowatt hora a un cajoncito donde está alojado el kilowatt hora, pero ese cajoncito tiene un número distinto al de al lado donde está alojada la tensión, por ejemplo, la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos medidores miden gran cantidad de parámetros y la primera condición para que esto funcione, un poco para responder tu pregunta, Juan, de manera simple y de manera abierta, es que tengan una salida de comunicación Modbus. ¿Por qué? Porque el Modbus es un protocolo totalmente abierto. Eso significa que no vas a quedar atrapado con un software de Legrand, por ejemplo, para poder simplemente sacar en una planilla Excel la información de estos medidores. Entonces, la segunda característica deseable es que este tipo de medidores tengan una salida Modbus. Eso es súper importante porque muchos de estos elementos funcionan en un protocolo que es cerrado, que es propio de algún fabricante. Y eso está mal, porque eso significa que vas a tener que recurrir siempre al software de ese fabricante para poder rescatar la información de esos medidores. Y eso no es muy sano, por tres razones. Primero, porque puede ser que en el tiempo la gestión la realice otra persona o tal vez otra empresa que quiera usar otro software.
otro desarrollo, a lo mejor más simple, o un software que bajaron de internet, pero si no es Modbus, no van a poder llegar a la información porque el protocolo de comunicación va a ser otro. Entonces, lo más sano es poner medidores que tengan una salida de comunicación Modbus. Segunda característica, o sea, esa es una razón, que es el Modbus es abierto, por lo tanto es más versátil. La otra razón por qué es importante que sea Modbus es porque el Modbus, el cable Modbus que va conectando estos medidores, permite una distancia bastante grande, permite 1200 metros de distancia entre el primer y el último elemento. 1200 metros es un kilómetro, un kilómetro. Entonces, tú vas a tener instalaciones donde probablemente tienes un medidor en un lugar y otro medidor en otro lugar muy lejano. Por lo tanto, el Modbus te permite eso, te permite grandes distancias. Sí, son medidores de acceso libre. O sea, son medidores que hablan un lenguaje que se llama Modbus, y el Modbus es un lenguaje abierto, de que cualquier software puede interpretar. Y la tercera razón es precisamente esa, que cuando tú optas por tener medidores que comunican en Modbus, no permites que te hagan esta trampa que es la que te hacen cuando compras una impresora, por ejemplo. Tú vas al mall y la impresora no es cara y es bonita y tú la compras. Pero el problema es que esa impresora funciona solo con cierta tinta, que es la más cara del universo, y ahí te hicieron la trampa. O sea, claro, no sacaron la plata de la impresora, la van a sacar de la tinta y resulta que esa impresora solo funciona con esa tinta porque si no se echa a perder. Entonces, eh, entonces, esas son las tres razones por las cuales yo recomiendo que los medidores sean Modbus, porque la salida Modbus puede ser conectada a cualquier servidor propio y ser utilizada por cualquier software que incluso pueda bajar de internet. Eso es la segunda característica, que tenga salida Modbus es lo deseable. Tercera característica, mientras menos elementos tengas en tu sistema, menos puntos de falla vas a tener, menos espacio vas a ocupar y más barato te va a salir el sistema. Entonces, estos medidores son de conexión directa, no requieren transformadores de corriente hasta ciertas corrientes. Por ejemplo, este primero que vemos acá, de un solo módulo, ahí está. Este primero que vemos acá, que es de un módulo que tiene como un botoncito azul, es monofásico de conexión directa hasta 45 amperes. Eso significa que tú puedes poner eso al lado de un automático de hasta 45 amperes, 32 amperes, por ejemplo, y tú pasas los cables a través de él, igual como si fuera un termomagnético de un polo, y este elemento ya va a recoger esas medidas y te la va a entregar sin necesidad de poner transformadores de corriente. El que está al lado, que es de dos módulos, es exactamente igual, pero hasta 63 amperes monofásico. El de al lado, que es ya tetrapolar, es también de conexión directa hasta 63 amperes, pero para circuitos trifásicos. Y luego hacia arriba, de 63 amperes hacia arriba, vas a tener que poner transformadores de corriente, pero ya con medidores de conexión directa monofásicos y trifásicos hasta 63 amperes, tienes una gran cantidad de cargas cubiertas, cubiertas con estos medidores, y te estás ahorrando transformadores de corriente, puntos de falla, que alguien conectó el transformador de corriente al revés y está midiendo al revés, y todas estas cosas que pasan a veces con los elementos de medida. Aquí Esteban pregunta si se pueden usar otras funciones mediante nube. Sí, lo vamos a explicar porque una vez que tú tienes configurada tu red Modbus, tú puedes usar esa red Modbus para otros fines. Y cuando uno configura funciones mediante una nube,
En realidad lo que uno está haciendo es que en vez de almacenar los datos de forma local en un computador, por ejemplo, tú estás almacenando datos en una nube, que en realidad es un servidor que te están arrendando, y desde ese servidor tú puedes configurar funciones que van a actuar sobre la red Modbus. Entonces, la respuesta es sí. Lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando lleguemos a esa parte. La tercera característica deseable es que se alimenten a 220 volts. ¿Me entiendes? Que no tengas que ocupar una fuente de poder, que no sean medidores que funcionan a 24 volts continuos, 12 volts continuos, porque si no vas a tener que poner una fuente que alimente tus medidores, lo cual tampoco queremos. No queremos fuentes, no queremos transformadores de corriente o la menor cantidad posible, para que nuestro sistema sea lo más reducido en elementos posibles, porque hay menos puntos de falla, porque hay menos espacio en los tableros y porque probablemente también va a ser un poco más barato al tener que comprar menos cosas. La mayoría de estos medidores se montan a Rieldin, no las centrales de medida, que hay centrales de medida Rieldin también, pero como las cargas van a ser protegidas y comandadas por un automático, es sano, y ese automático está en un tablero, es sano que se monte el DIN porque así tú puedes instalarlo al lado del termomagnético que va a la carga que quieres medir y te va a quedar súper ordenado en el mismo tablero, va a ser fácil reconocerlo y va a ser fácil el cableado Modbus. Para los medidores monofásicos, solo la fase. Y la otra característica es que estos medidores se fabrican bajo una norma MID. Bueno, la norma MID no es una norma que aplique en Chile, por lo tanto podría ser algo que a nadie le interese, pero resulta que es una norma que se usa en Europa, donde se fabrican estos medidores, y que te asegura tres cosas. Primero, que los medidores tengan una pantalla para consultar la medida, muy útil en el caso, vamos a ver ejemplos de uso, en el caso que lo uses para cobrar kilowatt hora. Por ejemplo, tú eres cliente libre y quieres saber los consumos de distintos departamentos, locales comerciales, parcelas, qué sé yo, y tú instalas esto dentro de la instalación en una red Modbus y lo primero es que tú puedas tener una pantalla donde consultar y mirar el kilowatt hora, que sea transparente con el usuario. Lo segundo es que tenga una clase de precisión 1 o menor, pero no mayor a 1. La clase de precisión es el error que tiene en porcentaje la medida. Clase de precisión 1 es 1%, la mayoría de estos elementos tienen clase de precisión 0,5, que significa que su error probable en la medida no es mayor a un 0,5%. Y lo tercero es que sean interoperables, o sea que cualquier software pueda acceder y gestionar estas medidas, por eso son Modbus. Entonces, la norma MID es súper importante en el sentido de que te asegura precisión en la medida, transparencia con el usuario y que sea abierto, de acceso libre, para poder rescatar estos consumos y no quedar atrapado a un protocolo propio de algún fabricante, por ejemplo. Aquí Esteban dice que cuando es cliente libre, el primer tablero usaría transformador de corriente por la corriente. En realidad, si se usa transformador de corriente o no, depende del amperaje por ejemplo, el automático general de la instalación. Y como son de conexión directa hasta 63 amperes y los clientes libres tienen que ser clientes de 500 kilowatts para arriba, lo más probable es que sí, que en ese automático general sea mayor a 63 amperes, bastante mayor a 63 amperes, y ahí usualmente uno pone una central de medida o un medidor de estos que sí, que sí van a necesitar transformadores de corriente. Ojo, que esta medida es la medida al interior de la instalación, no la medida de la compañía. La compañía
Si eres cliente libre y estás comprando en media tensión, la compañía va a poner un medidor para cobrarte que va a estar en media tensión. Y tú en tu instalación probablemente vas a tener que poner una subestación, es decir, una celda y un transformador para tener baja tensión en el secundario de tu transformador y ahí en esa protección general poner un elemento de medición. Un elemento de medición. Esas son las características deseables de los elementos de medida que vamos a instalar en nuestro sistema de gestión de la energía. Primero, este tipo de medidores que no son medidores de pulso, son medidores más electrónicos que miden gran cantidad de parámetros, que tengan salida Modbus, que la mayoría sean de conexión directa, que no requieran fuentes externas de poder, que se monten a Rieldin, idealmente que se fabriquen bajo una norma MID. Ahora, vamos a tener que conectar entre sí estos elementos. Si se fijan arriba, tienen unos bornecitos, la mayoría verdes, y esos bornecitos son los bornes de control que van a sacar la información de estos medidores. Y eso se hace mediante una red Modbus. Vamos a explicar qué es una red Modbus y por qué es deseable utilizar este tipo de red. El Modbus es un protocolo de comunicación, es un lenguaje de comunicación. Y lo que hace es que permite el control de una red de dispositivos para comunicarlos entre sí. Y esto funciona de una forma maestro-esclavo. O sea, tú, de forma maestro-esclavo. Para poder conectar un elemento con el otro, tú tienes que ocupar un cable Modbus. Y ese cable Modbus se llama cable RS485. Ese es el nombre del cable Modbus. El cable Modbus RS485 se usa para conectar los diferentes medidores, uno con el otro. Se va conectando uno con otro, otro. Este cable Modbus va recorriendo un medidor con otro hasta completar la cantidad máxima de medidores que se van conectando. Esto es 32 medidores. Tú puedes hacer una red Modbus de 32 medidores. Si tú en tu instalación tienes, por ejemplo, menos de 32 medidores, vas a requerir solo una red Modbus. Se va conectando este con el de al lado, este con este con este. Simplemente el cable Modbus tiene un par trenzado. Entonces vas poniendo positivo, negativo y la mallita, que es la tierra, en el bornecito del primero, luego al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, hasta completar máximo 32 elementos por red. 32 elementos por red. Y esta red Modbus te permite acceder a la información de esos 32 elementos de forma muy rápida. El cable, en general, estos bornecitos Modbus y el cable Modbus que se usa es un cable de 2,5, incluso menos, porque es un cable de control. Por lo tanto, en cuanto al diámetro del cable, es un cable mucho más pequeño que el cable eléctrico que va a ir a una carga de 45 o 63 amperes. Lo importante del cable Modbus, lo más relevante de este cable Modbus es que sea de un par trenzado, apantallado, y que todos los cables Modbus son trenzados, apantallados, pero la aislación externa, la chaqueta externa que protege a este cable de control de perturbaciones y de daños, ojalá que sea lo más robusta posible, porque si vamos a tirar una red Modbus, sí, un cable de control 1822 AWG, si vamos a tirar una red Modbus de 1 kilómetro, pueden pasar hartas cosas en ese kilómetro. Por lo tanto, la aislación externa del cable es deseable que sea lo más robusta posible.
Y hay una infinidad de cable Modbus en el mercado. Tú vas a cualquier distribuidor y va a tener varias opciones de cable Modbus. Lo importante es que sea de un par, trenzado, apantallado, y fíjense en la chaqueta externa, que ojalá sea robusto. En general, el cable Modbus es considerado un cable de control. Por lo tanto, debería ser canalizado por el shaft de corrientes débiles. Ojalá también, dependiendo del contexto, dentro de alguna tubería tipo PVC naranjo. Si la chaqueta es lo suficientemente robusta, tú puedes usarlo en intemperie, no hay ningún problema. Pero si es que el cable sufre algún daño, vas a cortar la comunicación y vas a perder la información que estás rescatando. Por lo tanto, si es que tú vas a cobrar kilowatt hora, no es muy sano perder la comunicación. Pero si tú estás dentro de una instalación donde tú estás monitoreando el comportamiento de los elementos, tal vez puedas aguantar un periodo de tiempo X sin tener esa información. Por lo tanto, yo recomendaría siempre que el cable sea robusto para evitar daños y cortes de información, y recomendaría también usarlo dentro de alguna canalización. Yo lo he visto ahí en el shaft de corrientes débiles en edificios sin ningún problema. Lo he visto instalado de forma aérea también en parcelas, pero lo he visto instalado canalizado, ¿me entiendes? Protegido. Esta red, cuando tú completas tus 32 medidores, tú vas haciendo uno a uno hasta completar 32 o menos, tienes que llegar al otro elemento que estábamos viendo cuando veíamos esta lámina. Tienes los 32 elementos de medición y luego tienes que llegar a un elemento que traduzca este Modbus RS485, que es un Modbus propio del elemento, y que te lo traduzca a un Modbus TCP/IP. Y ese elemento es esta pasarela o interfaz o gateway o convertidor. Distintas marcas le llaman de distintas maneras, pero es siempre lo mismo. Es un traductor de Modbus RTU a Modbus TCP/IP. ¿Y cuál es la gran gracia de terminar nuestra red Modbus con este elemento? Que con este elemento tú vas a poder acceder a los 32 medidores de forma local, con un cable de red, o de forma remota a través de Internet. Por lo tanto, cuando preguntan si esta red se puede monitorear a distancia, se puede monitorear a distancia. Y eso tiene una gran ventaja. Significa que tú puedes tener tu instalación con estas redes Modbus funcionando y tú estar en tu casa mirando cómo se comporta esta red sin necesidad de tener que ir ahí, poner un computador y conectarlo, porque es incómodo. Incluso lo podrías ver desde tu teléfono. Simplemente en este puerto, porque este gateway lo que tiene por un lado es una entrada, bueno, les voy a mostrar la lámina donde aparece esta cosa mejor. Lo que tiene esta interfaz, este convertor, este gateway, es que tiene una entrada Modbus. Ahí están los tres cositos, positivo, negativo y la malla. Te va diciendo si está recibiendo de forma correcta la red Modbus, o sea, si es que no se ha dañado el cable, por ejemplo. Y por el otro lado te está entregando un Modbus TCP/IP para una red Ethernet, para una red LAN, esta red donde se conectan las impresoras con varios computadores, o le pones un módem y lo sacas para afuera y accedes remotamente a través de la dirección IP conectado a este puerto RJ45. Esa es la gran gracia. Entonces, lo que hace este gateway, esta interfaz, este convertidor, es que convierte el Modbus RS485, que habla los elementos de medida y que viaja por el cable Modbus, a un Modbus TCP/IP que te va a permitir acceder a estas medidas a través de una red Ethernet o a través de una red IP.
Por ejemplo, la red LAN, como donde se conectan los computadores, o lo metes a un módem y lo sacas por internet y tú accedes a través de un navegador poniendo la dirección IP de este elemento y de ahí tú puedes ingresar a tus 32 medidores. Y ojo, que dentro de cada uno de los 32 medidores tienes acceso a cada una de las variables eléctricas que este elemento te permite monitorear. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú nombras el medidor y luego le preguntas por la dirección donde está alojado el dato y él te devuelve el dato. Y esto es muy rápido. De hecho, tú puedes configurar barridos que recorra todos los medidores cada 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, o lo que se demore en hacer el barrido, que esté barriendo constantemente y vas a tener información en tiempo real. Y la vas a tener localmente en un computador o remotamente, también en un computador, tablet o teléfono, pero ya sin necesidad de estar en esta instalación eléctrica. Acá preguntan si es que hay algún tipo de memoria. Sí, en general el tema de las memorias es súper importante porque los medidores en sí tienen memoria. Eso significa que si se va la energía o pase lo que pase, no se van a resetear, no van a perder los datos ni nada. Ahora, usualmente la memoria se maneja de forma vía software o en la nube o en un computador. Entonces, igual hay un respaldo de memoria de histórico que está en el siguiente elemento que voy a mostrar ahora, porque esto tiene 3 elementos: los medidores, la interfaz y el software de gestión. Generalmente se maneja a nivel de software y por lo menos nuestro software maneja la memoria como texto, lo cual es súper bueno. O sea, tú, no sé, de repente yo uso harto los blocs de notas que están en el computador, que estos archivos TXT. ¿Cuántos archivos TXT te caen en un pendrive? O sea, es infinito, infinito. Entonces lo que hace esto es comprimir, pasar a TXT y vas guardando una memoria impresionante de años de barridos de la instalación. Entonces, a nivel de memoria está el elemento de medición que tiene cierta memoria y el software, el web server donde está el software, lo voy a explicar ahora, que maneja la memoria de esta manera. Pregunta si se puede instalar de manera subterránea en un condominio, por ejemplo. Claro que sí. Yo he visto parcelas, condominios, donde hay un cliente libre que construye en esa instalación parcelas, casas o un edificio o locales comerciales, un centro comercial o un strip center y cobra el consumo, el kilowatt hora, el consumo de energía a la gente que vive dentro o trabaja dentro, y lo he visto canalizado de manera subterránea, porque simplemente se pone un medidor por cada local comercial o por cada parcela o por cada casa del condominio o por cada departamento, etc. Es una red Modbus de 32 elementos. Si es que tú tienes más de 32 elementos, lo que tú haces es una segunda red Modbus y vas acumulando todas las redes Modbus que sean necesarias y vas a poner todos los gateway que sean necesarios dependiendo de la cantidad de medidores que tengas, y da un poco lo mismo, porque finalmente lo que puedes hacer es que todos estos medidores van a ir conectándose con un cable Modbus uno a uno, y cada 32 van a llegar a un módulo de conversión, a un gateway, y pueden haber muchos gateway, no hay ningún problema, y por el lado del cablecito RJ45 tú los conectas a un switch, por ejemplo, y ahí tienes un punto único para acceder a todos los gateway y a partir de cada gateway a todos los medidores de todas las redes Modbus. Entonces es una configuración muy versátil. Es una configuración muy versátil y que te permite acumular una cantidad impresionante de elementos de medida. Yo he visto proyectos con más de 1000 puntos de medida
donde tú accedes en un solo puerto RJ45, PIM, y accedes a todos los elementos de medida y estás haciendo barridos constantes y los puedes visualizar, puedes exportar planillas Excel, etcétera. Etcétera. Hemos visto entonces hasta ahora que el sistema de gestión de la energía es una infraestructura que nos permite rescatar información de los consumos. Gran cantidad de información. Estos no son medidores de pulso, son pequeñas centrales de medida, por lo tanto puedes sacar casi todos los parámetros eléctricos usuales que nosotros conocemos. Que además este sistema permite la visualización de estas medidas de forma local o a través de Internet, o sea, local en un computador o remotamente en una tablet o computador. Si tú sacas toda esta información por Internet, tú accedes de forma remota. Que el sistema consta de 3 partes: los elementos de medición, las interfaces que te permiten pasar del Modbus RS485 que hablan los elementos de medición a un Modbus TCP/IP que te permite salir en un Ethernet o IP, o sea, por Internet para visualizar remoto, o a una red LAN para visualizar local, y después un elemento que te permite hacer la gestión de la energía, un software. Yo voy a hablar del software que tenemos nosotros, pero la gran gracia de nuestros elementos de medida es que son Modbus, por lo tanto son de un lenguaje abierto y puedes ocupar cualquier software que puedas bajar de Internet para poder visualizar esta infraestructura y no quedas atrapado a usar un software propio de una marca. Eso lo voy a explicar ahora cuando veamos un poquito el software. Lo más importante es que el corazón de este sistema son los elementos de medición y cómo estos elementos se conectan a una pasarela que te permite salir al exterior a través de un software. Mucho hincapié se hace en el software de gestión y en realidad para un sistema de gestión de la energía el software es lo menos relevante. Lo importante son los elementos de medición que tengan ciertas características, que sean Modbus, que se conecten de forma directa, sin transformadores de corriente hasta cierto nivel de corriente, 63 amperes, que se monten a real DIN para que tú puedas ponerlos en los tableros eléctricos donde van estos elementos, donde van las protecciones, que se alimenten a 220 para que no tengas que poner fuentes de poder en la menor cantidad posible de elementos. Y cuando tú haces tus redes Modbus, cada 32 elementos de medición llegas a un gateway o interfaz o convertor, tú ya puedes salir desde acá para el exterior a una red LAN para visualizarlo de forma remota a través de Internet. Luego necesitamos un software de gestión, algo que nos permita dar la orden de hacer un barrido por todos los medidores, que te permita graficar y visualizar, y pueden bajar un software de Internet, es Modbus, es abierto, lo va a leer cualquier software, o pueden poner el software que viene dentro de nuestro web server. Y esto finalmente es lo que te permite hacer la gestión. Nosotros, Legrand, lo que hace es tener una caja, un elemento, un web server que se conecta a la interfaz o a las interfaces y que dentro trae un software de gestión. Entonces, esto tiene hartas ventajas. La primera ventaja es que esto se compra una vez y no tienes que pagar licencias por su uso, que ese es el gran problema de los software de gestión, que finalmente están pensados en la lógica no eléctrica, sino en la lógica informática de pagar una licencia por su uso. Nuestro software tú lo compras una vez y se actualiza solo porque se va a conectar a Internet y no tienes que pagar mensualmente una licencia por el uso del software, ni por el uso de los elementos de medida, ni nada. Tú lo dejas instalado y después solo debes usarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, los datos
que se almacenen en ese software son tuyos, no son nuestros. Y eso es súper relevante porque cada vez es más importante la propiedad de los datos. Hay un gran mercado de venta de datos y los datos son de quien está en la instalación, no del proveedor del software, porque si los datos son de propiedad del proveedor del software, los va a agarrar y los va a vender. Entonces, no, esos datos son tuyos, tiene que haber cierto nivel de privacidad. Entonces, no se pagan licencias, los datos son tuyos y te permite acceder a este dashboard que tú puedes personalizar, que es la interfaz con el usuario, donde puedes tener gráficos, personalizar los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos dos software, dos web servers que traen el mismo software adentro. El primero es este, que te permite, uno, gestionar hasta 256 elementos de medida. Y tú puedes poner uno sobre otro para tener 256, 500 no sé cuántos, 700 no sé cuántos, 1000 no sé cuántos. Entonces, son escalables y tú desde un solo punto puedes acceder a todos esos elementos de medida. Y tenemos otro que se usa un montón, que es para instalaciones más pequeñas, que es un mini web server que te permite hasta 32 puntos de medida. Tú tienes acá todas tus redes Modbus con tu cable Modbus y en este caso llegas directo a este mini web server, no requieres un gateway, este mini web server actúa como gateway y luego desde acá puedes visualizarlo de forma local, conectándolo a un computador o una red LAN, o lo conectas a un módem y tú accedes de forma remota al mini web server, al punto de red al cual tú conectaste esto, y tú accedes de forma remota. Y esto tú lo puedes instalar en el mismo tablero. Entonces, lo dejas listo. Y este mini web server, que permite hasta 32 puntos de medición, se usa mucho para implementar el RIC 14 de eficiencia energética. Entonces, ahora que conocemos cómo funciona esta 32 puntos son 32 medidores, sí. Puede ser, no sé, una central de medida, 20 medidores monofásicos, 5 medidores trifásicos y no sé, hasta 32. Pero, por ejemplo, en un edificio donde la norma nos dice que tenemos que medir de forma separada algunos puntos y tener un sistema que haga un barrido cada 15 minutos y guardar una memoria de un año, tú dejas esto instalado, los medidores, más este mini web server, y ya lo tienes todo. Está implementado el RIC 14 en su totalidad. Si tú tienes otro escenario donde tú quieres, por ejemplo, cobrar el kilowatt hora de distintas casas en un condominio, son 8 casas. Tú pones un medidor para cada una de las casas y luego pones ese mini web server en un punto de red y ya está listo. Puedes sacar, por ejemplo, un Excel con el consumo y cobrarlo, asignarle un valor de kilowatt hora o mirar el consumo y ver, qué sé yo, lo que quieras mirar. El factor de potencia, no vaya a haber uno que se pone a hacer un tallercito y empieza a consumir reactivo, te van a cobrar factor de potencia, multa por factor de potencia. Las variaciones de tensión, tú mides la tensión, entonces un día te llaman, oye, se me quemó el computador, me lo tenéis que pagar, y tú vas al historial, ves en qué día sucedió, ves si la variación de tensión era o no, y puedes responder a eso. Entonces, todas esas consultas se pueden responder a través de esta plataforma. Básicamente, a través de este sistema de gestión, puedes cobrar, puedes implementar el RIC 14 con estos dos dispositivos. Este mini web server que se conecta directo a los medidores, pero es hasta 32 elementos, luego lo pones en un punto de red y tú en tu casa puedes estar monitoreando esto, no tienes que estar ahí en la instalación, o con el web server más grande, donde tú puedes gestionar por cada web server hasta 256 puntos de medida, pero este web server de 256 va a requerir hacer más de una red Modbus de 32 elementos y cada 32 elementos vas a tener que poner una interfaz y esa interfaz
tú la puedes meter a un switch. Un switch es básicamente un pulpo. Tú pones todos los cables RJ45 para poder acceder a un punto único acá y conectar este web server o conectar ahí el software que tú quieras, o sea, el software que tú quieras. Vamos a ver dos casos de uso para esta infraestructura. El primero está relacionado con la Ley de Eficiencia Energética y el RIC 14. Todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero en Chile tenemos una Ley de Eficiencia Energética. En Chile nos gusta que las cosas sean una ley, y nosotros tenemos la Ley de Eficiencia Energética. Esto tiene sentido porque esto está en el marco del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que tiene 4 grandes ejes, y entre ellos está la eficiencia energética. La Ley de Eficiencia Energética dice, en su artículo 2, que, que los grandes consumidores de energía deben implementar un sistema de gestión de la energía que cubra al menos el 80% de sus consumos y hacer un informe una vez al año donde se muestre el comportamiento de consumo de energía y comprometerse con alguna meta de reducción de ese consumo. Entonces, hoy día tenemos una ley que está obligando a un montón de instalaciones grandes a implementar esto que acabo de explicar, estos medidores, para poder sacar un informe una vez al año y en una tabla Excel indicar cómo se está comportando la instalación para luego tomar acciones de eficiencia energética, o sea, de reducción de consumos en esas instalaciones. Esto en línea con las metas de descarbonización que el Estado se ha comprometido a cumplir. Por lo tanto, ya hay un montón de instalaciones grandes, industriales principalmente, que están obligadas a implementar este sistema, sí o sí. Y luego tenemos también el RIC 14. El RIC 14, que son las exigencias de eficiencia energética para edificios, que dice que tiene que haber un sistema que permita la supervisión de la energía, o sea, un sistema de gestión de la energía. Y la norma dice que se deben instalar dispositivos de medición en los edificios nuevos para supervisar el uso de la energía por separado en cada uno de estos servicios. Energía eléctrica total, la central de medida que está en el automático en el tablero general asociado con la llegada de la energía. Sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, iluminación interior, iluminación exterior, circuitos de enchufe, sistemas sanitarios y ascensores. O sea, tienes que instalar elementos de medida, como los que acabamos de ver, en cada uno de esos servicios. Y además, registrar cada 15 minutos como mínimo todos los consumos indicados en el punto anterior y llevar un registro de al menos 12 meses. O sea, instalar estos medidores, instalar para un edificio el mini web server que te va a permitir hacer un barrido cada 15 minutos y guardar una memoria de un año para que en el futuro la ley diga que ahora los edificios tienen que entregar su reporte de eficiencia energética, de gestión eficiente de la energía. Hay que dejar esta infraestructura instalada según lo que el RIC 14 pide, pero luego somos nosotros, los profesionales del área eléctrica, los que vamos a ir a cada uno de estos edificios a tocar la puerta cuando la ley exija hacer un informe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a conectar a este punto, vamos a sacar un Excel con el año de consumos y vamos a mostrar cuál ha sido el comportamiento de la instalación y probablemente hacer un plan de reducción de acciones de eficiencia energética, pero en base a la información que este sistema rescató. Ese es un caso de uso que es la Ley de Eficiencia Energética en primer lugar y el RIC 14 en segundo lugar. Pero también tenemos otro caso de uso que se usa un montón.
Porque finalmente este sistema tiene, por un lado, la medición, instalar los medidores para conocer el consumo de, por ejemplo, departamentos y servicios, a las interfaces necesarias, por ejemplo, que cada 32 elementos se instale una interfaz para poder llevar esto a un software de gestión. Ese software de gestión puede ser el web server nuestro o un software de una empresa de gestión que usan el software que ellos quieran. ¿Y dónde se usa esto? En la renta residencial, conocida también como multifamily, que son edificios habitacionales que están construidos para arrendar, no para vender las unidades, y que son clientes libres y se cobra el consumo eléctrico en los gastos comunes como parte de la manera en que se está rentabilizando esta inversión. Y en este sentido, estos edificios van a tener una subestación porque son clientes libres, generalmente compran en media tensión, van a distribuir la energía por un ducto de barra, y en cada piso va a haber un tablero que se llama tablero de piso, donde se concentran todos estos medidores que van a rescatar el kilowatt hora de cada uno de los departamentos de ese piso. Y luego van a bajar por el shaft, ojalá de corrientes débiles, cada una de estas redes Modbus hasta un tablero donde se concentran todos estos módulos de conversión y donde hay un punto donde se conecta usualmente la empresa que administra este edificio y quien es la encargada de cobrar el kilowatt hora a cada uno de los departamentos en una configuración de este tipo. Un montón de medidores instalados en cada uno de los pisos en un tablero, luego redes Modbus que llegan a otro tablero que está ubicado, no sé, en el -1 o algo así, donde están todos estos módulos de conversión, un switch para que la empresa administradora llegue y se conecte en un solo punto y pueda acceder al consumo de todos estos elementos. Suena fantástico. Finalmente, estos edificios de renta residencial son más o menos de esta manera. Tienen un ducto de barra por el shaft eléctrico. En cada piso hay una caja plugin, que es una protección básicamente que llega a este tablero de piso que está señalado aquí con estas flechitas. Y esos tableros de piso concentran todos los medidores de los departamentos de cada piso y luego van bajando por el shaft de corrientes débiles hasta llegar a un tablero que concentra los elementos de conversión para que en ese punto se conecte un tercero, que en este caso lo más usual es una empresa que administra los edificios y esta empresa administradora va a cobrar los consumos de cada uno de los departamentos. Ahora, ¿son capaces de reconocer o medir la energía solar? Son capaces de medir la energía eléctrica, venga de donde venga. No hay ningún problema. Usualmente en estos edificios, hoy o en el tiempo, va a haber cada vez más paneles solares para cubrir las necesidades del edificio y disminuir su consumo. Es parte de las acciones de eficiencia energética que se pueden implementar. Tener un sistema que mida y gestione, tener paneles solares, tener cargadores de vehículos eléctricos, etcétera. Todo esto es gestionable por estos elementos de medida: paneles solares, recarga de vehículos eléctricos, el empalme eléctrico, etcétera. Son elementos que miden parámetros y esos parámetros están dentro de la energía de la corriente eléctrica que viaja por la instalación. Entonces, son elementos que van a medir cualquier tipo de energía, venga de donde venga. Usualmente estos elementos van a ir instalados en tableros eléctricos. Por lo tanto, cuando uno implementa el RIC 14, uno está implementando, midiendo distintos servicios, y esos servicios son automáticos que están en los tableros. Por lo tanto, uno pone el medidor al ladito del automático y te queda súper ordenado. Ascensores, iluminación exterior, iluminación interior, etc. La configuración es muy simple, el cableado Modbus es muy simple, por lo tanto son elementos que te permiten de forma rápida
acceder a toda esta información e implementar estas redes. Y por eso yo les decía que acá en estos sistemas de gestión, lo más importante son los medidores, no el software de gestión, porque finalmente, y sobre todo hoy, desarrollar un software es relativamente sencillo comparado con hace un par de años y probablemente en los próximos 2 años vamos a ver una explosión de desarrollo de software por gente que no es informática y yo creo que en 5 o 10 años el desarrollador de software podría desaparecer. O sea, existe la tecnología hoy día para que cualquier persona pueda desarrollar un software con cierta ayuda de herramientas que existen, algunas gratis. Por lo tanto, insistir en que el software es majadero, lo importante son los medidores y tener conciencia de que a nivel de software hay 3 grandes cosas que son las que uno busca. Uno, que el software, primero, la propiedad de los datos, que los datos sean de la instalación y no de la empresa que te vende el software. Segundo, que no te cobren una licencia por el uso del software o por el uso de los elementos de medida. Esto se paga una vez y queda instalado y fin, se actualiza solo. Y tercero, que la propiedad de los datos, el pago, y tercero, que sea de una tecnología más actual, que use APIs para conectarse, que puedas tener esto en una nube, etcétera. O sea, para allá va, y más que insistir en el super software, lo que hay que tener claro es que más o menos así se implementa una red y que son los medidores los que deben tener ciertas características. Que sean Modbus, que tengan salida Modbus para que no te hagan la trampa ahí de la impresora, que la mayoría no requieran transformadores de corriente ni fuentes de poder para que sean menos los elementos de tu sistema, que se monten Argel-DIN porque finalmente esto va a ir montado en tableros eléctricos y que midan gran cantidad de parámetros eléctricos. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque hemos recorrido esta instalación eléctrica desde la subestación hasta la carga, que en este caso es un vehículo eléctrico, y nos quedaba para finalizar este ciclo súper, súper interesante de sistemas de potencia, la gestión, que es un elemento, que es algo que no es un elemento de protección, no es una máquina eléctrica, etcétera, no compensa el factor de potencia, pero que es algo muy necesario para cumplir con la ley de eficiencia energética, para cumplir con el RIC 14, para cobrar consumos en el contexto del cliente libre. El cable RS485, la malla se conecta en solo un extremo. Lo que pasa es que el cable RS485 tiene positivo, negativo y es un cable apantallado. Y esos 3 cositos, el positivo, el negativo y la pantalla, que en la práctica, cuando uno lo conecta, uno hace como un moñito y lo pone en el bornecito. Acá se ve el bornecito Modbus que tiene 3 tornillitos, el positivo, el negativo y la mallita, y se va conectando en cada uno de los dispositivos que conforman la red Modbus. En cada uno de los dispositivos que conforman la red Modbus. Y en los 2 extremos, sí. Y en mi experiencia, software eficientes con redes Modbus es que, ¿sabes qué? Yo he visto empresas que hacen gestión en el contexto de eficiencia energética y en el contexto de cobro de energía, y he visto infinidad de software, y todos funcionan bien en cuanto a la infraestructura Modbus. O sea, se conectan súper bien con el Modbus. O sea, nombran el dispositivo, rescatan el kilowatt hora, son súper rápidos, son súper estables. De hecho, son estables porque el cable Modbus es muy estable. Cuando he visto medidores que funcionan con Wi-Fi o con radiofrecuencias, he visto fallas. Pero en conexiones con cable, súper robusto, el cable será anticuado,
será viejo, todo lo que quieran, pero es lo más seguro finalmente. Um, pero he visto software mejores que otros, porque hay software que están mejor programados para el cobro. En el cobro del cliente libre es fácil, sacas el kilowatt hora, lo multiplicáis por a cuánto vaya a cobrar el kilowatt hora y te sale un número. Pero cuando quieres, por ejemplo, aplicar tarifas BT1, BT3, BT4, donde hay cobros por hora punta, cobros por potencia, por consumo, etcétera, tu algoritmo, entre comillas, tu fórmula para calcularlo podría ser un poco más compleja, no imposible de calcular. El medidor te entrega toda la información, a qué hora se midió, cuál es el umbral para calcular un consumo más caro que otro, etcétera. Pero la fórmula es un poquito más rara. Entonces, he visto que algunos software funcionan mejor para el cobro y otros software funcionan mejor para eficiencia. Si tú me preguntas a mí, nuestro software, el que viene en este mini web server y en el otro, funciona súper bien para eficiencia. Pero para cobro, y lo más usual es que en el cobro haya una empresa que cobre que tiene su propio software que está más asociado con las tarifas y etcétera. Entonces, yo diría por ese lado. Para monitoreo de la red, yo recomiendo el nuestro, porque lo conozco y sé que es súper visual. De hecho, nosotros lo tenemos acá instalado en la oficina y solo por mirar el gráfico, cachamos, nos dimos cuenta que el consumo en el día era el mismo que en la noche, entonces aplicamos ahí unos contactores que en la noche cortan el aire acondicionado, sensores de iluminación y el consumo bajó a la mitad. A la mitad. Eso, por un lado, es bueno porque estamos dentro de esta mega tendencia de disminuir nuestro consumo porque finalmente eso disminuye las emisiones de CO2 y por otro lado pagamos la mitad de la cuenta, entonces es bueno por todos lados. El medidor monofásico de 45 amperes, ¿dónde se conecta el cable? Sí, porque mira, el medidor chiquitito, el de 45 como que no trae el bornecito Modbus, pero lo trae ahí, lo trae como adentro, entonces se conecta en la parte superior. Y 63 en el caso monofásico. Lo que pasa es que la conexión de la instalación, si tú te refieres a la conexión eléctrica, conéctalo con el mismo cable que conectaste el automático que está al lado. En la conexión de control, que es el cable Modbus, es generalmente un cable 22 AWG más o menos. Lo importante es que tiene que ser de un par, trenzado, apantallado, y ojalá que el aislamiento externo sea robusto, porque hay cables de control. El Modbus es un cable de control muy débiles que en un contexto tipo edificio, instalación eléctrica, podría guatear. Y lo que pasa es que el de 63 amperes no es que tengas que usar un cable de 63 amperes, mide hasta 63 amperes. Podrías tenerlo a un automático de 50 amperes. El mismo cable eléctrico que va al automático de 50 amperes, pásalo por el medidor de 63 amperes. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Y eso, aquí hay otro, dice, como por ejemplo, desconectar y conectar protecciones para ahorrar kilowatt-hora. Esa, Esteban, es una buena pregunta. ¿Por qué? Primero, sí, esas son las acciones de eficiencia energética, como abrir y cerrar automáticos. No hay gran ciencia en esto. Pero, ¿cómo abres y cierras un automático de forma remota? Bueno, esta red Modbus que tú implementaste para medir es una red bidireccional. También te puede servir para comandar. Por lo tanto, yo estoy explicando aquí cómo funcionan estos elementos de medida en un contexto de gestión eficiente de la energía, o sea, visualización de parámetros, etcétera. Pero tú puedes ocupar esta misma infraestructura que tú vas a dejar instalada para comandar aperturas y cierres y otras cosas. La red tú ya la vas a dejar implementada y te va a servir para ese tipo de acciones.
abrir y cerrar automáticos, comandar motores y otras cosas. Tú puedes incluso poner pasarelas y ocupar la red Modbus para controlar de forma remota la iluminación, meter un sistema KNX, etc. La red Modbus es mucho más poderosa que esto. Entonces, va a quedar listo para que tú puedas escalar este sistema en el futuro para otro tipo de acciones. Para otro tipo de acciones. Entonces, les quiero dar las gracias por haber participado de este ciclo. Ha sido súper entretenido estar en este ciclo, recorrer este sistema de potencia, mostrar qué es lo que dice la norma, qué tecnologías existen en el mercado y cómo se están implementando. Es bueno, además, para todos nosotros que nos dedicamos a la electricidad, mantenernos un poco actualizados de lo que dice la normativa y de las tecnologías que se usan, los nuevos contextos. Y la verdad ha sido un agrado. Ha habido muy buena convocatoria, eso también es muy bueno. Y cualquier consulta que tengan sobre este tema o sobre los otros temas tratados, pueden escribirme a mi correo, ahí está. Probablemente me voy a demorar un poco en responder, no tanto, y entiendo que varios de estas webinars los están subiendo en YouTube, entonces por ahí de repente se puede hacer como una lista de reproducción con el ciclo para que puedan ver los que se perdieron o qué sé yo. Entonces, ojalá haya sido útil para poner un poco de luz sobre algunos temas que son medios difusos, y sobre todo nuestra intención es, como siempre, difundir un poco el conocimiento, ponerlo en contexto con las normas y con las tecnologías y hacer que nuestras instalaciones eléctricas sean más seguras y más eficientes. Así que muchas gracias a ti también, Alba, y nos Gracias, vemos Nicolás. en las próximas. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Nicolás, a ti por acompañarnos. Nicolás, de los 5 webinars, nos acompañaste en 3 de ellos, así que bueno, súper agradecidas por tu apoyo durante todo este ciclo de webinars que pudimos llegar a realizar desde el año de septiembre con esta base de datos del Gremio de Electricistas de Chile. Esperamos este año volver a poder crear un ciclo que sea interesante para ustedes, donde puedan seguir participando y acompañándonos. Como les decía Nicolás, estamos acá para atendernos en lo que necesiten, si tienen consultas técnicas, si quieren saber cuáles son las próximas capacitaciones que tendremos, etcétera. Ahí nos pueden escribir y con gusto podemos asistirles. Recuerden descargar su diploma de participación. Recuerden que vamos a estar entregando un diploma de participación final a todos aquellos que nos acompañaron al menos a 4 de estos 5 webinars, y a los que no nos pudieron acompañar, como les decía Nicolás, tenemos creado una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile con los 4 webinars. La idea es que mañana o durante el lunes en la mañana poder cargarles esta grabación para que puedan tener los 5 completos y puedan revisarlos cuando ustedes necesiten. Si no pudieron asistir, también nos pueden escribir un correo y nosotros con mucho gusto les compartimos todo lo que es el material descargable, la presentación en PDF, los brochures, el catálogo, los artículos técnicos. Así que desde el correo de Legrand Academy Chile, desde donde los invitamos a este webinar, también nos pueden escribir y con gusto ahí podemos derivarlos y enviarles la información que necesiten, ¿ok? Así que gracias, Nicolás, nuevamente. Gracias a todos los que nos están ayudando con la encuesta de satisfacción. Saben que para nosotros es súper importante el poder obtener el feedback de su parte y también un poco saber qué otros temas de interés les gustaría ver en un próximo ciclo, en próximos webinars que estaremos realizando durante este año 2024. Con el tema del diploma, hay un diploma automático que envía la plataforma a través de un correo de agradecimiento tan pronto cerremos la sesión.
y cerremos esta sala. Les llega un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento pueden descargar su diploma de participación, y el diploma de participación final nosotros nos tienen que dar un par de días, un par de semanas normalmente, para nosotros revisar la asistencia de cada uno de ustedes, ver quiénes cumplen con el requisito, y este diploma se lo enviamos a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos, este diploma final adicional, que lo más seguro es que la semana que viene ya lo estemos enviando, ¿ok? Pero tenemos que primero hacer la revisión de la asistencia, luego diseñarlo, porque lo diseñamos nosotros mismos y le colocamos la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que eso, no queremos quitarles más tiempo, que tengan una feliz tarde y bueno, estamos atentos a los correos electrónicos para cualquier consulta, duda, requerimiento que tengan. Así que muchas gracias, feliz tarde y bueno, esperamos estarnos viendo muy pronto en otras actividades de capacitación. Así que gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.